Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época de principios de los años 60 en Estados Unidos, un país que se encontraba en plena transformación. Eran tiempos de cambios marcados por la lucha de los derechos civiles y el auge del feminismo y una creciente confianza en la modernidad y el progreso. Pero como suele suceder, la ilusión de seguridad era solo una fachada. Boston, una de las ciudades más antiguas del país, reflejaba esta dualidad. Mientras sus calles estaban llenas de estudiantes universitarios, trabajadores y familias que buscaban el llamado del sueño americano, también escondían sombras inquietantes. En aquel entonces, la mayoría de las mujeres vivían bajo estrictos códigos sociales. Muchas aún dependían económicamente de sus familias o esposos y se esperaba que confiaran en su entorno sin cuestionar demasiado. Sin embargo, la realidad no era tan tranquila. La policía de la época enfrentaba serias limitaciones tecnológicas y metodológicas. Las pruebas forenses eran rudimentarias, los perfiles criminales apenas comenzaban a desarrollarse y muchos delitos, especialmente los cometidos contra mujeres, no se tomaban con la gravedad que merecían. En este clima de cambio y vulnerabilidad, la prensa jugó un papel crucial. Con el auge de la televisión y el periodismo sensacionalista, cualquier suceso podía volverse noticia de primera plana. La gente dependía de los periódicos y la radio para poder mantenerse informada, pero también para alimentar sus miedos. Fue en este contexto que un sentimiento de paranoia comenzó a extenderse entre los habitantes de Boston. Algo aterrador estaba ocurriendo en sus vecindarios. Mujeres de distintos perfiles, pero con una característica en común: vivían solas. Comenzaron a aparecer sin vida en sus propios hogares. Lo inquietante era que no había señales de robo ni puertas forzadas. Esto indicaba algo aterrador. El responsable podía estar ganándose la confianza de sus víctimas antes de atacar. La policía, desconcertada, no logró establecer un patrón claro. Se trataba de un asesino organizado o de múltiples atacantes. La falta de pruebas concretas hacía que la investigación avanzara lentamente, mientras el miedo se apoderaba de la ciudad. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Albert DeSalvo. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Ahora bien, ¿cómo actuaba este individuo? ¿Cuál era su método? ¿Qué lo hacía tan peligroso? Es momento de adentrarnos en su modus operandi, que fue meticuloso y perturbador. Para empezar, su selección de víctimas no era aleatoria. Buscaba mujeres que vivieran solas, generalmente mayores de 50 años, aunque con el tiempo sus criterios se ampliaron a mujeres más jóvenes. Este detalle es clave. Su objetivo principal eran mujeres que en su percepción serían vulnerables y fáciles de someter. Pero, ¿cómo lograba entrar a sus hogares? Aquí es donde entra en juego su astucia. Se hacía pasar por un trabajador de mantenimiento, electricista o incluso alguien en busca de ayuda. Con esta actitud amable y confiable, conseguía acceso sin necesidad de forzar puertas o ventanas. Esto demostraba una planificación previa y un uso deliberado de la confianza como herramienta. Una vez dentro, comenzaba su ritual. Su violencia era metódica. Primero, inmovilizaba a sus víctimas usando la fuerza física, aprovechando su fuerza corporal. Luego, empleaba objetos del entorno como cinturones, medias de nylon o cordones de albornoz para poder someterlas. Estos elementos se convirtieron en una de sus marcas distintivas, ya que los utilizaba de manera similar en múltiples casos. Y aquí viene un detalle escalofriante: los nudos. No se trata de simples ataduras, eran elaborados con un patrón específico, como si fuera una firma personal. A menudo dejaba los nudos en posiciones inusuales, lo que más tarde ayudaría a establecer un vínculo entre sus crímenes. Pero, ¿qué lo motivaba? Aunque nunca se conocieron del todo sus razones profundas, se cree que el control y la dominación eran factores claves. No solo buscaba causar daño, sino demostrar
un poder absoluto sobre sus víctimas, reflejado en la brutalidad del acto y en la precisión con la que ejecutaba cada paso. Al finalizar, deja la escena de una manera que desafiaba a los investigadores. No se limitaba a huir, sino que a veces reorganizaba ciertos elementos del entorno o incluso cubría a las víctimas como si se tratara de enviar un mensaje o confundir a los investigadores. En resumen, su modus operandi combinaba manipulación, planificación y un método distintivo que lo hizo inconfundible. Estos aspectos, junto con la brutalidad de sus actos, lo convirtieron en una de las figuras más inquietantes en la historia del crimen. Ahora bien, ¿con qué frecuencia atacaba? ¿Había un patrón o simplemente actuaba cuando sentía la necesidad? Vamos a sumergirnos en la cronología de sus crímenes y ver cómo su actividad dejó una marca imborrable en la historia criminal. Todo comenzó en el verano de 1962. Era el 14 de junio cuando se descubrió el cuerpo de Anna Slesers, una mujer de 55 años que vivía sola en su apartamento de Boston. Fue encontrada en su baño y la escena desconcertó a la policía. No había señales de entrada forzada, lo que generó más preguntas que respuestas. Solo una semana después, el 30 de junio, la tragedia volvió a tocar. Esta vez la víctima fue Mary Mullen, de 85 años. Aunque su muerte inicialmente no levantó sospechas, más tarde se le atribuyó al mismo agresor. El 22 de julio, Nina Nichols, de 68 años, fue hallada en su hogar en Brixton. Lo escalofriante que ese mismo día, Helen Blake, de 65 años, también fue asesinada en su apartamento en Lynn. 2 crímenes en un mismo día, lo que indica una aceleración en su comportamiento. Los ataques continuaron. Ida Irga, de 75 años, fue asesinada el 19 de agosto y menos de una semana después, el 21 de agosto, Jane Sullivan, de 67 años, corrió la misma suerte. Luego hubo una pausa. Durante varios meses el miedo en Boston crecía, pero sin nuevos crímenes. Algunos comenzaron a pensar que tal vez el responsable había desaparecido. Sin embargo, en diciembre de 1962, el horror regresó con Sophie Clark, de solo 20 años. Fue encontrada sin vida en su departamento. Este caso marcó un cambio en el patrón. La víctima era significativamente más joven que las anteriores. En 1963 no trajo alivio. Patricia Bissett, de 23 años, fue asesinada en enero. En mayo, Evelyn Corbin, de 58 años, fue encontrada sin vida en su casa en Salem. En septiembre, Joan Graf, de 22 años, se convirtió en otra víctima. Finalmente, el 4 de enero de 1964, Mary Sullivan, de 19 años, fue su última víctima conocida. En total se le atribuyen 13 crímenes, aunque algunos investigadores creen que la cifra podría ser mucho mayor. Lo impactante de esta cronología es cómo los periodos de actividad se alternan con pausas, creando una sensación de incertidumbre y pánico en la población. La policía nunca sabía cuándo volvería a atacar. En resumen, la combinación entre la frecuencia irregular y los cambios en el tipo de víctimas dificultaron aún más su captura, convirtiéndolo en una amenaza impredecible y escalofriante. Ahora bien, ¿qué pudo haber llevado a esta persona a convertirse en lo que fue? ¿Nació con tendencias violentas o su vida lo empujó hacia este destino? ¿Hubo señales de advertencia antes que todo ocurriera? Para responder a estas preguntas tenemos que remontarnos al principio, a los orígenes de nuestro protagonista. Él nació el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, en el seno de una familia marcada por la violencia y la inestabilidad. Su padre era un hombre agresivo y abusivo. Era conocido por maltratar tanto a su esposa como a sus hijos, creando un ambiente de miedo constante en el hogar. Desde muy pequeño fue testigo de actos de crueldad que seguramente dejaron una huella profunda en su mente. La infancia de nuestro protagonista no fue nada fácil. Creció en un entorno de pobreza extrema,
donde la supervivencia diaria era una lucha constante. En la escuela tenía dificultades para poder adaptarse, mostrando señales de comportamiento problemático desde una edad temprana. Y aquí viene un punto clave. Desde niño comenzó a mostrar signos de conductas antisociales, incluyendo pequeños robos y agresividad hacia otros niños. Al llegar a la adolescencia, sus comportamientos se intensificaron. Comenzó a meterse en problemas con la ley, acumulando un historial de delitos menores que iban desde robos hasta allanamientos de morada. Pero lo más inquietante fue su temprana inclinación hacia el engaño o la manipulación, lo que permitía salirse con la suya en situaciones como estas. Su vida adulta no mejoró. Tras un breve paso por el ejército, su comportamiento errático lo llevó a ser dado de baja. A partir de ahí, se sumergió en una vida de delitos cada vez más oscura. Fue arrestado en varias ocasiones por robo y fraude, pero lo más alarmante fue su historial de invasión a viviendas, donde mostró una creciente audacia al irrumpir en hogares sin ser detectado. Ahora bien, ¿había algún diagnóstico médico que explicara su comportamiento? Si bien en su época no existía la misma comprensión de los trastornos mentales que tenemos hoy, varios expertos que analizaron su caso después de su arresto sugieren que presentaba rasgos de trastorno de personalidad antisocial, acompañado de tendencias narcisistas y falta de empatía. En otras palabras, mostró una incapacidad total para sentir remordimiento por sus acciones. En resumen, su infancia llena de abusos, su inclinación temprana hacia el crimen y su evidente desconexión emocional crearon un cóctel perfecto para lo que vendría después. Todo esto no solo moldeó su modus operandi y la brutalidad de sus crímenes, sino que también explica por qué fue capaz de mantener un ritmo constante de ataques sin ser detectado por un tiempo. Ahora bien, ¿cómo es que nadie sospechó de él? ¿Cómo pudo llevar una vida aparentemente normal mientras cometía actos tan atroces? ¿Acaso era un maestro del engaño? La respuesta es un rotundo sí. Y aquí vamos a ver cómo logró manipular a todos a su alrededor mientras mantenía su doble vida. Para la sociedad, él no era más que un hombre común. Trabajaba como obrero, tenía una esposa e hijos y a simple vista no había nada en su comportamiento que levantara sospechas. Era alguien que sabía cómo encajar en su entorno, adoptando la imagen de un hombre trabajador y amigable. Nadie podría imaginar que detrás de esa fachada se esconde una mente peligrosa. Uno de los aspectos más inquietantes de su manipulación era su carisma. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para ganarse la confianza de las personas. Podía ser encantador cuando era necesario, haciendo que quienes lo rodeaban lo percibieran como alguien inofensivo. Incluso tenía amigos y conocidos que lo describían como un tipo simpático, alguien que jamás daría la impresión de ser violento. Pero su manipulación no se limitaba a su círculo social. También aplicaba este talento para poder elegir a sus víctimas. Se presentaba como una persona amable y confiable, lo que le permitiría acercarse sin generar miedo. En muchas ocasiones utilizaba su apariencia normal para poder convencer a sus víctimas de que no había ningún peligro. Esto le daba una ventaja crucial. Podía actuar sin levantar sospechas. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo lograba mantener el control? La respuesta está en su capacidad para poder separar completamente sus dos vidas. Durante el día, llevaba una rutina estructurada, trabajaba, pasaba tiempo con su familia y realizaba actividades cotidianas. Este equilibrio le permitía reprimir sus impulsos, al menos temporalmente, y evitar cualquier comportamiento que pudiera levantar sospechas. Sin embargo, cuando sus impulsos se volvieron demasiado intensos, se encontraron formas de liberar esa energía de manera controlada. Algunos relatos indican que practicaba ciertos pasatiempos para mantenerse distraído, como la mecánica o el ejercicio, lo que le ayudaba a canalizar parte de su frustración. Pero esto solo sirve como una solución temporal.
Lo más perturbador de todo es que incluso cuando la policía comenzó a investigar los crímenes, él seguía comportándose con total normalidad. No mostraba nerviosismo, no cambiaba sus hábitos y continuaba con su vida como si nada estuviera pasando. Este nivel de autocontrol y manipulación fue lo que le permitió seguir operando sin ser descubierto por tanto tiempo. En resumen, su habilidad para llevar una doble vida fue clave en su historia. Sus traumas personales pudieron haberlo llevado a perfeccionar esta capacidad de engaño, mientras que la frecuencia de sus crímenes reflejaba cómo, a pesar de sus intentos de control, sus impulsos siempre terminaban dominándolo. ¿Cuánto tiempo estuvo libre? ¿Hubo oportunidades perdidas para detenerlo antes? Estas preguntas son clave para entender por qué su caso se convirtió en una investigación muy compleja en su época. Todo comenzó cuando las autoridades encontraron el cuerpo de su primera víctima. En un principio, el crimen parecía un caso aislado, pero conforme pasaban las semanas y nuevos cuerpos eran descubiertos en circunstancias similares, la policía de Boston comenzó a notar un patrón inquietante. Mujeres de diferentes edades asesinadas en sus propios hogares sin signos de entrada forzada. Algo no cuadraba. A medida que los crímenes continuaban, la presión sobre la policía aumentaba. La prensa ya hablaba de un posible asesino en serie y el pánico comenzaba a apoderarse de la ciudad. Sin embargo, la falta de tecnología forense avanzada dificultaba la investigación. No había ADN ni base de datos de huellas digitales como las que existen hoy. Todo se redujo al análisis de la escena del crimen y la comparación de testimonios. Y aquí es donde entra en juego su increíble capacidad para poder evadir a las autoridades. No dejaba testigos, no forzaba cerraduras y no repetía un patrón geográfico claro. Se movía por diferentes barrios de Boston, lo que dificultaba la creación de un perfil certero. Pero su mayor estrategia de evasión fue su propia apariencia. Nadie lo consideró una amenaza. Vestía de manera normal, hablaba con cortesía y, lo más importante, sabía cómo manipular a quienes lo rodeaban para poder desviar las sospechas. Uno de los momentos clave en la investigación ocurrió cuando la policía comenzó a recibir informes de personas que habían visto a un hombre merodeando cerca de los edificios donde ocurrieron los hechos. Se elaboraron retratos hablados, pero eran demasiado vagos. Las autoridades intentaron tenderle trampas, colocando agentes encubiertos en vecindarios donde creían que podrían atacar, pero él parecía intuir cada movimiento policial y evitaba esos lugares. Durante meses, la policía seguía pistas falsas y teorías contradictorias, mientras él seguía libre. Sin embargo, todo cambió cuando cometió un error. En su intento por continuar con su vida normal, dejó escapar detalles que lo pusieron en la mira. Fue arrestado por un delito menor no relacionado con los crímenes, y al ser interrogado, su actitud levantó sospechas. Aquí fue donde la investigación dio un giro decisivo. Se recopilaron pruebas forenses y, aunque la tecnología era limitada, las coincidencias entre sus movimientos y los crímenes eran demasiado evidentes para poder ignorarlas. Al final, su doble vida fue su ruina. La manipulación que utilizó para engañar a la policía y a su círculo cercano solo prolongó su captura, pero no pudo evitarla para siempre. Sus tácticas de evasión solo sirvieron para cimentar su lugar en la historia criminal como un criminal escurridizo. El impacto de este caso en la memoria colectiva ha sido enorme, convirtiéndose en fuente de inspiración para múltiples películas, series, libros y documentales. Su historia ha sido analizada y reconstruida desde distintas perspectivas, tratando de descifrar qué llevó a este individuo a cometer tales actos y cómo logró mantenerse fuera del radar de la justicia por tanto tiempo. Uno de los ejemplos más conocidos es la película The Boston Strangler. Esta película se basó en la investigación real, explorando no solo los crímenes, sino también la psique del sospechoso. Décadas después, en 2023, se estrenó una película titulada Boston Strangler, que presenta la perspectiva de los periodistas que cubrieron el caso en su momento. En la literatura, su historia ha sido ampliamente documentada. Uno de los libros más famosos es The Boston Strangler,
una crónica detallada basada en entrevistas y archivos policiales. También hay publicaciones más recientes que analizan la evidencia con las herramientas forenses modernas, cuestionando incluso si el caso se resolvió de manera definitiva. El caso también ha sido analizado en docuseries, donde se profundiza en la manipulación que se utilizó para engañar a las autoridades y a su entorno. Estos contenidos no solo mantienen viva la historia, sino que también influyen en la forma en que la sociedad percibe la maldad, la justicia y los errores que pueden cometerse en una investigación criminal. Al final, su legado no solo está en los crímenes cometidos, sino en las preguntas que sigue dejando abierta sobre la naturaleza del mal y la fragilidad del sistema judicial. Resumiendo cada uno de los criterios, es crucial para determinar cuáles son los rasgos más característicos de él. El ritmo de sus crímenes tiene 85 puntos. Su actividad se intensificó en periodos específicos, mostrando un patrón de ataques seguidos sin dar tiempos a las autoridades para poder reaccionar. En brutalidad le estoy dando 83 puntos. Su método para cometer los crímenes reflejaba un nivel de violencia significativo y su desprecio por la vida de sus víctimas era evidente. En los traumas personales le estoy dando 74 puntos. Su infancia estuvo marcada por abusos y dificultades familiares, lo que posiblemente contribuyó a su desarrollo criminal. En evasión de las autoridades le estoy dando 80 puntos. Logró evitar la captura durante un tiempo considerable, utilizando distintos métodos para poder despistar a la policía. En manipulación le estoy dando 83 puntos. Mantuvo una doble vida engañando a su entorno y presentándose como alguien completamente normal. Finalmente, en influencia de la cultura popular le estoy dando 74 puntos. Sus crímenes han sido representados en documentales, películas y libros, manteniendo su nombre presente en la memoria colectiva, pero no tanto como otros asesinos en serie. Su promedio sería de 80 puntos, reflejando el impacto de sus acciones en distintos aspectos. Sin embargo, lo que más lo define es su ritmo de crímenes y su manipulación, ya que su capacidad para actuar en serie sin levantar sospechas lo convierte en uno de los casos más estudiados en la historia del crimen. El juicio de Albert DeSalvo fue cuanto menos peculiar. A pesar de haber confesado ser el estrangulador de Boston, nunca fue juzgado formalmente por esos crímenes, sino por una serie de robos y agresiones sexuales no letales. En 1967 recibió una condena de cadena perpetua, pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Durante el juicio, DeSalvo hizo declaraciones impactantes que desconcertaron a muchos. Una de las más recordadas fue: si no la hubiera hecho, no estaría aquí. ¿Admitía de nuevo los crímenes o simplemente jugaba con la opinión pública? Y no olvidemos otra frase inquietante: me convertí en un monstruo, no podía parar. Pero ¿era realmente el asesino o alguien más se aprovechó de su confesión? La historia de DeSalvo no terminó tras su condena. En 1973 intentó escapar de prisión junto a otros reclusos, pero fue capturado poco después. Luego, en 1973, fue encontrado apuñalado en su celda en la prisión de Walpole. Su muerte sigue rodeada de misterio. ¿Fue una venganza? ¿Alguien quiso silenciarlo? Hasta hoy no hay respuestas definitivas. Décadas después, en 2013, pruebas de ADN confirmaron que DeSalvo estaba vinculado a una de las víctimas, Mary Sullivan, lo que reforzó la teoría de que sí era el estrangulador de Boston, pero aún persisten dudas sobre los demás casos. ¿Fue el único responsable o hubo más de un criminal? El caso de Albert DeSalvo dejó una marca imborrable en la historia criminal, no solo por sus crímenes, sino por las fallas de la investigación y el sistema judicial. Nos recuerda lo peligroso que puede ser basar un caso en confesiones sin pruebas sólidas. También nos hace reflexionar sobre la facilidad con la que alguien puede manipular la verdad o ser manipulado. Y así termina otro capítulo acá en Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en la próxima entrega. En comentario le estoy dejando una pregunta, espero su respuesta y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del Serial del Crimen. Como siempre les digo, es un hasta luego,
y por favor, cuídense mucho.